Colombiano, se prepara tremendo remesón en la Fiscalía General y será nacional. En las últimas horas se confirmó que se les pidió la renuncia a 12 fiscales delegados ante la Corte Suprema. Fuentes de la Fiscalía General confirmaron que el remesón no solo será en Bogotá, sino también a nivel nacional. Según dijeron las fuentes, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ordenó pedirle la renuncia a todos los fiscales que tienen cargos directivos. Aunque las solicitudes de renuncia surgieron como peticiones protocolarias a menos de un año de que finalice el periodo de Francisco Barbosa. Según explicaron, se está evaluando el trabajo, rendimiento, eficacia y los resultados de todos los altos cargos de la Fiscalía. Supuestamente se busca fortalecer el equipo de trabajo de la Fiscalía para garantizar que en el último año el fiscal general Francisco Barbosa se puedan obtener resultados óptimos en la lucha contra la criminalidad. ¿Ustedes creen esto, señores? Porque dicen que es protocolario. ¿Por qué este señor está pidiendo la renuncia de 12 fiscales? Entre los fiscales que deberán presentar su carta de renuncia se encuentra Gabriel Jaimes, que fue el fiscal en el caso del exsenador Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. También fue el fiscal que solicitó la preclusión de la investigación contra el también expresidente ante el juez 28 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, y que tras varios meses fuentes de la Fiscalía confirmaron que la solicitud de la renuncia fue protocolaria. Según explicaron, se está evaluando el trabajo, rendimiento y eficacia y los resultados de todos los altos cargos de la Fiscalía. Se dice acá que supuestamente se busca fortalecer el equipo de la Fiscalía para garantizar que en el último año del fiscal general Francisco Barbosa se puedan obtener resultados óptimos en la lucha contra la criminalidad. Pues yo tengo mis dudas de que este señor fiscal Francisco Barbosa haya pedido estas 12 bajas en estos altos mandos de este ente acusatorio. Porque recuerden que estos años que ha estado Barbosa pues no se han visto realmente los resultados contundentes que debería tener este ente, y sí se ha visto el despilfarro total de dineros pues por parte del fiscal Francisco Barbosa, presuntamente, ¿no? También recordemos cuando Gustavo Petro le exigió a este señor pues un informe completo sobre los bienes incautados a la SAE, y el señor no supo qué decir y hasta le temblaba la mano para decir estos resultados de 18.500 a 19.000 bienes cuando realmente estaban reportados 30.000. Aquí dice una usuaria, esto es claramente un boicot laboral para seguir dirigiendo la Fiscalía y lograr la total impunidad de él, de Walfa y de los demás delincuentes uribistas y amigos cómplices. Numeral, renuncie fiscal corrupto. Eukiko también dice, ante los permanentes escándalos de descomposición, el fiscal Francisco Barbosa pide la renuncia protocolaria a toda la cúpula directiva. Pregunta, si la cabeza de la putrefacción se queda en la Fiscalía, ¿la corrupción se acaba? ¿Qué opinan ustedes, colombianos, frente a esta pregunta? ¿Será que sí se va a acabar la corrupción? ¿Será que sí va a haber investigación en los casos más grandes de corrupción que ha tenido este país, como los bienes de la mafia incautados y en manejo de la SAE? ¿Será que vuelven a abrir Odebrecht y realmente cogen a las cabezas de esta organización? Juan Carlos Urango dice, mientras Barbosa continúe en la Fiscalía y Margarita Cabello en la Procuraduría, no cerraremos el terrible capítulo del uribismo. Ese par son la garantía de que los criminales no pagarán por sus delitos. ¿Realmente darán un golpe a la corrupción frente a todas estas investigaciones que durante años pues no se han destapado? Habrá que ver los resultados del mejor fiscal que ha tenido Colombia, ¿no? Por otro lado, les traemos una columna de la periodista Cecilia Orozco, directora de Noticias Una, titulada Barbosa y su escudo para evitar que lo investiguen. Inicia con una pregunta. ¿Qué creen ustedes que sucedería conmigo si el fiscal Francisco Barbosa me denuncia ante la Fiscalía por el delito que se le ocurre inventar que cometí, por ejemplo, injuria? Y al contrario, ¿qué le pasaría a Barbosa si yo le indilgara, por decir alguno, el ilícito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes? Las respuestas son fáciles. En el primer caso, un fiscal local cualquiera me acusaría ante un juez de turno para darle gusto a su jefe, sin importar si soy responsable o no. En el segundo evento, el representante investigador de mi reclamo contra Barbosa lo engavetaría y moriría de olvido en el cajón de su escritorio. O el congresista simularía que revisó mi queja, practicó pruebas y concluyó que Barbosa es un ángel calumniado por mí. La situación que describo no es tan hipotética ni descabellada. De hecho, hoy enfrento un episodio casi idéntico. El antecesor de Barbosa en la Fiscalía, el imponderable Néstor Humberto Martínez Neira, me denunció
precisamente por injuria ante esta entidad en la que todavía tiene poderes inmensos. Según Martínez, me merezco ser llamada delincuente porque opine que duda de su conducta oficial. La fiscal local que me investiga y cuya continuidad en el cargo dependió de Martínez Neira me citó a la denominada diligencia de arraigo ante sala judicial de la audiencia en que me culparán de ser una bandida. Barbosa, que es más burdo que su maestro de ardidez Néstor Humberto Martínez, está furioso con el artículo central de la revista Cambio, en el que se revelaba que su esposa Walfa Telles se llevó varias maletas cerradas y otros bienes de su almacén interno de la Fiscalía, en donde se guardan evidencias judiciales. El fiscal general utilizó abusivamente la dependencia oficial de prensa de esta entidad para defender a su cónyuge, una ciudadana particular. En un trino vulgar y con un comunicado grosero, Barbosa ordenó a funcionarios del ente estatal que hicieran una composición gráfica con la portada de Cambio, pero con el enorme sello sobreimpuesto en color rojo en que se leía la palabra falso. Entre tanto, el comunicado de prensa describía peyorativamente a Cambio como portal y terminaba victimizando a Barbosa, como suele hacerlo él cada vez que está en el ojo de los críticos. La sed de retaliación del fiscal no se calmó con su ataque a Cambio. Hora y media después ordenó la comunicación de otro trino con su respectivo comunicado. Ahora contra Noticias 1. La excusa era informar sobre un escrito de acusación contra un periodista exmiembro del consejo de redacción del medio en que me honro dirigir. Pero era solo eso, una disculpa para insultar al noticiero vinculándolo lainamente al delito de violencia intrafamiliar. Pero se le fue la mano. La expresión hipócrita de ese escrito, según la cual se hace un llamado para que el ejercicio del periodismo no se convierta en un escudo para evitar investigaciones, constituye una advertencia. Tanto Noticias 1 como la revista Cambio se encuentran en la mirada de Barbosa y hay antecedentes. En diciembre pasado, una de sus subalternas dio la orden de inspeccionar el archivo del informativo. En mayo de este año, una segunda orden de la Policía Judicial repetía el intento de acceder a la memoria de Noticias 1. La dosis de inspección suscrita por el tercer fiscal afectó también a Cambio. En junio pasado, la Fiscalía entonces desmintió mintiendo sus intentos de conocer los secretos profesionales de los periodistas que le estorban. No obstante, está claro que el escudo de Barbosa para evitar investigaciones es la Fiscalía General, hasta cuando sus nominadores, los magistrados de la Corte Suprema, acepten la responsabilidad de haberlo elegido y tomen las decisiones que les correspondan. Contundente la columna de la periodista Cecilia Orozco, en la cual dice que el señor Francisco Barbosa está haciendo una persecución contra Revista Cambio y contra Noticias 1. Uno, la revista Cambio por denunciar que su esposa Walfa Telles había sacado unas maletas a altas horas de la noche siendo una ciudadana del común. ¿De dónde la sacó? De una sede de la Fiscalía donde se guardan objetos incautados, señores. Y también la periodista denuncia que Néstor Humberto Martínez la denunció por decir que duda de su transparencia. Sí, señores, la denuncia por calumnia. Y pues lógicamente manda a una fiscal que pues se sostiene el puesto por el poder que tiene este señor. Increíble, colombianos, que este señor todavía le quede un año en la fiscalía cuando realmente exigimos, le pedimos al gobierno de Gustavo Petro que cambie este fiscal. Y también qué opinan de la columna de Cecilia Orozco, donde realmente deja en evidencia al fiscal y pues cómo persigue a los medios de forma asolapada, señores. No siendo más, esperamos que les haya gustado este video sobre este señor fiscal Francisco Barbosa, sobre el remesón y sobre la columna de Cecilia Orozco. Si les gustó este video, por favor compártanlo, suscríbete y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.